Bienvenidos jóvenes a este segundo parcial que comprendería las unidades didácticas 3 y 4. Vamos a ver lo que le llaman la evaluación externa y la evaluación interna, que son los capítulos 3 y 4 del libro de texto Conceptos de Administración Estratégica. Ya están ahí en la plataforma Cibea las páginas del libro que corresponden a este material y las tareas correspondientes a cada capítulo. También pues vienen las fechas de entrega y la fecha del segundo parcial. Recuerden que este curso por la contingencia sanitaria es un curso autodirigido. Ustedes van a hacer la lectura del material, lo van a complementar con estas videoclases y van a ir contestando las preguntas de las tareas que tienen el propósito pues, de reafirmar los conceptos estudiados. Cualquier duda que tengan sobre el material o en la resolución de las tareas, pues me pueden llamar a mi celular o a través de algún mensaje al correo o al WhatsApp. Bien, vamos a ver en esta primera clase lo que sería la unidad número 3, que corresponde pues, a la evaluación externa. El propósito básico de la evaluación externa pues es identificar aquellas que le llaman oportunidades o amenazas que enfrenta la empresa. Estas oportunidades o amenazas tienen que ver con aquello que está fuera de la empresa aquello que rodea el entorno de la empresa. Y se mencionan pues fuerzas que son fuerzas clave en la evaluación. En esta misma unidad vamos a ver algunas métricas que nos permiten a nosotros hacer una evaluación pues que sea cuantitativa para ver cómo se encuentra la empresa. El objetivo básico de esta evaluación de los factores externos es poder identificar esas oportunidades para que la empresa las pueda aprovechar y también identificar pues las amenazas para que la empresa las pueda evitar o minimizar al mínimo. Estos factores pues tienen que ver, repito, con aquello que está alrededor de la empresa, como sería la competencia, las características demográficas en las que se encuentra la empresa, la migración, la forma en que las empresas o los mismos consumidores se mueven, las características de la población como el envejecimiento. Conforme pasan los tiempos, nuestra esperanza de vida aumenta y eso hace que aumente la tasa poblacional de personas mayores o adultos mayores. También se reduce el crecimiento porque las familias ahora tienen pues un menor número de hijos por familia. Entonces, repito, básicamente pues sería hacer un análisis limitado de estas oportunidades y de las amenazas. Las oportunidades para aprovecharlas, las amenazas para evitarlas. Dije que es un análisis limitado porque no consiste en hacer un examen exhaustivo pues de todas las amenazas y oportunidades. Básicamente es identificar aquellas oportunidades o amenazas que sean claves, que tengan un impacto fuerte o poderoso para la empresa. Y entonces centrarnos en ese grupo de factores que la empresa debe analizar. Así que vamos a empezar con lo que le llaman un proceso para ejecutar una auditoría externa. El proceso inicia básicamente pues, con recabar información, recabar datos que nos permitan identificar esas oportunidades o amenazas. En el libro de texto que estamos llevando, ahí en la página 64 viene la figura 3.2, esas fuerzas externas que viene como los competidores, proveedores, distribuidores, acreedores, clientes, empleados, etc. Luego vienen las fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas, ambientales, fuerzas políticas, legales, gubernamentales,
fuerzas tecnológicas, fuerzas competitivas. Todo eso combinado pues representa un conjunto de oportunidades y amenazas, que son las que vamos a ver en este capítulo, y que al final de esta unidad o capítulo lo vamos a resumir en unas métricas, es decir, formas mensurables, pues para poder decir que también la empresa ha aprovechado las oportunidades y ha minimizado o evitado las amenazas. Entonces básicamente son esas que mencioné, que vienen ahí en la figura 3.2, las fuerzas económicas, fuerzas, bueno, discúlpeme, voy a cambiar de plumón porque está muy clarito. Supuestamente era un plumón nuevo que acabo de comprar. Bueno, fuerzas económicas. Cambié simplemente de plumón, pues porque lo acabo de abrir el plumón y no está muy tenue, pero no porque las de rojo sean más importantes, simplemente por cuestiones de utilizar un plumón que sea más claro. Fuerzas sociales, culturales, demográficas, y ambientales. Fuerzas tecnológicas, y por último, fuerzas competitivas. Bueno, son estas. Son 5. Fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas culturales, demográficas, ambientales. No, perdón, esta no. Son esas 4. Fuerzas económicas, fuerzas sociales, culturales, demográficas, ambientales, fuerzas tecnológicas y fuerzas competitivas. Son las que vamos a ver. Vamos a hacer una breve explicación. En cada una de ellas, la empresa va a identificar cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Aquí, en lo que tiene que ver con la teoría, solamente vamos a presentar pues lo que implica cada una de ellas. Ya para cada tipo de empresa, la naturaleza de la empresa, en dónde se encuentra, su giro, la situación actual, presente y futura, pues ya la empresa en particular va a identificar un conjunto de oportunidades y amenazas. De tal manera que pues va a ser diferente para cada tipo de empresa, dependiendo obviamente pues de todos los factores que influyen, que son diferentes pues dependiendo pues del giro de la empresa, del tamaño de la empresa. Hay empresas que están en mercados muy competitivos, hay empresas que dependen mucho de la tecnología, otras empresas que se ven fuertemente limitadas por algunas decisiones del gobierno. Entonces solamente es la parte teórica, y ya en la práctica pues cada empresa tendría que hacer una evaluación que corresponda pues al entorno en que se encuentra dicha organización. Bueno, una vez que se recopila toda la información, se debe establecer en forma jerárquica cuáles de esas oportunidades o amenazas son más o menos importantes. El criterio pues sería asignarle una escala del 1 al 20, dándole número 1 a aquella oportunidad o amenaza que sea más importante. Con otras palabras, que tenga un mayor impacto en la empresa. Y asignándole el número 20 a aquella oportunidad o amenaza que represente menos importancia o un menor impacto en la empresa. Entonces sería así, reunir al grupo de gerentes, supervisores, incluso algunos empleados en alguna parte operativa, para que
en esa junta pudieran hacer una lista y que esa lista pudiera estar en un orden jerárquico de mayor a menor importancia, identificando aquellas oportunidades y amenazas más importantes con respecto a aquellas que son menos importantes. La sugerencia es establecer esa escala del 1 al 20. Se puede utilizar otra escala, pero digamos, sería darle una calificación 1 aquel factor más importante y el 20 el menos importante, así en forma descendente. En la tabla 3.1 de la página 66 viene ahí variables que pueden ser importantes desde el punto de vista económico. Entonces pasaríamos a la primera. Fuerzas económicas que pueden representar oportunidades o amenazas. Entonces sería la primera. Fuerzas económicas básicamente se refiere a la economía que rodea a la empresa. Tiene que ver cosas con factores económicos como sería, por ejemplo, la tasa de inflación, las tasas de interés, cómo se comporta el empleo en un país, lo que tiene que ver, digamos, con los mercados de bolsa, los mercados de valores. Entonces son factores económicos que pueden afectar a la empresa. En la tabla 3.1 ahí viene pues una serie de factores económicos que son importantes. Por ejemplo, cambio a una economía de servicios en los mercados internacionales, disponibilidad de créditos, nivel de ingresos disponibles, propensión de las personas a gastar, tasas de interés, tasas de inflación, niveles de productividad de los trabajadores, tendencia de las bolsas de valores, condiciones económicas internacionales, importaciones, exportaciones, fluctuaciones de precios, etc. Una que vamos a mencionar aquí, que es muy importante dentro de las fuerzas económicas, es lo que tiene que ver la relación de las monedas con las divisas extranjeras. Vamos a hablar en este caso de nosotros como país, México. O sea, el peso con respecto al dólar. El dólar se ha convertido pues, en una divisa internacional. Entonces, prácticamente pues, es la moneda que se utiliza más comúnmente en transacciones internacionales. Entonces, tenemos una relación de cuánto vale un dólar en pesos. Entonces, es uno de los factores más importantes que se pueden convertir en una oportunidad o en una amenaza para la empresa. Vamos a poner un ejemplo más o menos en las condiciones actuales. Voy a poner aquí, por ejemplo, que un dólar está a 20 pesos. 20 pesos por dólar. Vamos a suponer que esta sea la condición actual. Bueno, si nuestra moneda se devalúa, decimos, si nuestra moneda se deprecia, entonces ahora sale más caro comprar un dólar. Entonces ahora tendríamos que pagar 25 pesos. Bueno, voy a poner pesos para que quede aquí claro. 25 pesos por cada dólar. Entonces decimos que la moneda se devaluó o que la moneda se depreció. Lo otro sería que nuestra moneda se fortaleciera, que aumentara su valor. Entonces que ahora digamos fuera 17 pesos por dólar. En ese caso se dice que nuestra moneda, el peso, tuvo una apreciación, se fortaleció. Entonces sería bueno pues porque nuestro peso está más fuerte. Aquí en este caso nuestro peso se debilitó con respecto a la divisa extranjera, en este caso el dólar. Bueno, este es un factor que en algunos casos de algunas empresas puede convertirse en una oportunidad o en una amenaza. Voy a poner un ejemplo para explicarlo. O sea, ¿quién gana cuando nuestra moneda se deprecia? ¿Qué empresa podría tener eso como una oportunidad? ¿Y en qué casos para una empresa esto puede representar
pues una amenaza, que nuestra moneda suba. Igual, si la moneda baja, para algunas empresas puede ser una oportunidad y para otras empresas puede ser una amenaza. ¿Cómo se mueve el peso con respecto al dólar? Pues también, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos meses, en los últimos años de nuestra moneda con respecto a la divisa? ¿Qué factores pueden influir en el mercado para que en un momento dado nuestra moneda se devalúe o nuestra moneda se fortalezca, tenga una mejor apreciación? Bueno, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer, este es un caso real. Yo tengo un amigo que hace tortillas de harina, de las comunes, tortillas de harina, esas chicas, ¿no? Pero él las elabora para exportarlas. Tiene un comprador, un cliente en Phoenix, que es un negocio que vende tacos de carne asada. Y este cliente, esta empresa, restaurante, compra las tortillas porque las prefiere comprarlas aquí en Sonora para ofrecer su producto, que son tacos de carne asada, allá en ese lugar en Estados Unidos. Mi amigo elabora el producto y lo vende. Voy a suponer, porque no sé el precio realmente, pero vamos a suponer que el paquete de tortillas él se la vende a su cliente en Estados Unidos. Su cliente pues es el negocio de restaurantes. Vamos a suponerlo, se la vende a $1 el paquete. No sé, no vamos a suponer que el paquete trae 15 o 20 tortillas, ¿no? Voy a poner así nomás para simplificarlo. Obviamente él no está enviando 10 paquetes, está enviando un camión completo de tortillas. Lo está vendiendo por toneladas. Pero vamos a dejarlo así para la explicación, de tal manera que la venta de un paquete de tortillas, cierto número de tortillas, la vende a $1. Si esta es la condición actual, significa que por cada paquete que él venda, vamos a suponer que el paquete trae 20 tortillas, su cliente le paga 20 pesos. Le está pagando $1. Pero para él aquí en México ese dólar representa 20 pesos. ¿Qué pasa si la moneda se devalúa? Se deprecia. ¿Este productor gana o pierde? No, pues gana. Porque ahora está vendiendo el mismo paquete a $1. Solamente que ahora ese dólar para él van a ser 25 pesos. En lugar de recibir 20, ahora recibe 25 pesos. Tuvo un incremento del 25% en sus ingresos. O sea, un incremento muy importante. No porque produce más, ni porque le subió el precio, sigue costando $1. Simplemente el hecho de que se haya devaluado, para él representó una ventaja, una oportunidad. Porque él está exportando. ¿Qué pasa si la moneda, nuestro peso, se fortalece, se aprecia y ahí baja a 17 pesos? Él, como productor local que exporta su producto, va a perder. Porque en lugar de recibir 20 pesos por cada paquete, va a recibir 17 pesos. Entonces, para el que exporta, esta condición le favorece. Es un incremento en sus ingresos. Ahora, ocurre lo contrario para el que importa. Si hay un productor local que compra componentes, mercancías, materias primas de Estados Unidos o de otro país, pues ahora va a comprarlo al mismo precio en dólares. Solo que si se devalúa, pues va a tener que pagar mayor cantidad en pesos. Entonces ocurre lo contrario para el que importa. O sea, la persona, la empresa que está importando bienes de otro país. Pueden ser mercancías, pueden ser componentes para la producción o materias primas. Entonces depende. Una devaluación o una apreciación pues tiene diferentes efectos para las empresas. Normalmente una devaluación como esta viene acompañado también de una inflación. Es decir, hay un aumento en los precios. Eso es en términos generales, ¿sí? Pero directamente para la empresa que exporta, pues ese sería una ventaja, ¿no?
En la página 67 viene ahí pues algunas ventajas y desventajas cuando ocurre pues una depreciación o una apreciación de la moneda. En este caso, como el libro es norteamericano, dice ventajas y desventajas de un dólar débil. En nuestro caso diríamos de un peso débil. Entonces las ventajas, pues hay más exportaciones. Porque para, digamos, la empresa norteamericana o el cliente norteamericano que compra productos en México, pues le sale más barato. Entonces eso impulsa las exportaciones. Hay menos importaciones. Abarata los productos estadounidenses, aquí diríamos los productos mexicanos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, del peso, ¿no? Si la moneda se devalúa, entonces a los turistas, extranjeros les sale más barato venir a México, porque su dólar vale más. Entonces, una devaluación fomenta el turismo aquí nacional para nosotros, porque a los extranjeros les sale muy barato venir a nuestro país, dado que su dólar rinde más pesos. Y para nosotros los mexicanos, pues ir al extranjero nos sale muy caro. Porque si yo compraba $100 para ir al otro lado, pues ahora tengo que pagar por cada dólar 5 pesos más. O sea, me costó ahora 25% más caro salir. Entonces, obviamente, los que somos aquí nacionales en México, nos sale mucho más caro ir al otro lado, digamos, a Estados Unidos. O a cualquier parte, un viaje a Europa. Si el viaje a Europa, un tour costaba, por decir, $400, pues ahora ya no. El precio se incrementó muchísimo para nosotros. Entonces se reducen esos viajes, ¿no? Bueno, viene una lista, vienen las desventajas. Puede provocar inflación, hay un aumento en los precios del petróleo, puede debilitar al gobierno, etc., ¿no? Bueno, esas son las fuerzas económicas. Pasamos a la número 2. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales. Recuerden que estos son factores externos, o sea, están más allá de la empresa. El propósito es identificar de ese entorno, en este caso, los factores sociales, culturales, demográficos y ambientales, oportunidades y amenazas. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a incluir esos factores en lo que mencionaba ahorita para hacer una evaluación cuantitativa, es decir, los que le llaman métricas de evaluación. Bueno, miren, esto cambia porque como sociedad vamos evolucionando. Van cambiando nuestras formas en que se conforma la familia, la población, etcétera, ¿no? Entonces, miren, uno es la composición demográfica, lo que le llaman la pirámide poblacional. Pirámide poblacional. En 1970, así era la pirámide poblacional. Aquí en la base se encuentran los menores de 10 años. Aquí en el pico, las personas adultas mayores. De tal manera que la mayor parte de la población en México estaba en personas jóvenes, menores de 30 años. La mayor parte de la población pues eran personas adolescentes o preadolescentes y niños. Mientras que la población más vieja representaban el menor porcentaje del total de la población. Para el año 2000 ya nuestra pirámide cambió de forma. Tenía más o menos esta forma. Se empezó a achicar un poco la base que representa la población infantil y se empezó a engrosar esta parte que representan jóvenes
hombres y mujeres adultos jóvenes. Y también se empezó a engrosar un poquito más las personas adultos mayores. Entonces empezó a cambiar un poco la forma de la composición demográfica de nuestro país. Para el año, tengo aquí el dato, para el año 2050, ya no parece pirámide, ya parece casi como un árbol. Según los pronósticos de la ONU, complementado con el INEGI, llega un momento en que dice que la pirámide se va a invertir y que la mayor parte de la población va a estar compuesta por personas adultos mayores y la menor parte por la población infantil. De hecho, ahorita, en el año 2020, con respecto al año 2050, según las estimaciones, la población de personas de 80 años se va a triplicar. Imagínense. Ahorita estamos en el 2020. Dentro de 30 años, nuestra población no se va a triplicar. Lo que se va a triplicar es la población de 80 años. Eso cambia la composición demográfica. ¿Qué implicaciones tiene? Cambian los hábitos de consumo, ¿sí? Cambian las formas en las que las personas compran, cambian los segmentos del mercado y se pueden convertir en oportunidades o amenazas para las empresas. De tal manera que las empresas que se van a ver muy beneficiadas, aquí están las personas adultos mayores, muchas personas jubiladas, algunas de ellas con buen poder adquisitivo, pues van a hacer negocios muy rentables, viajes turísticos, los hoteles, las líneas aéreas, lo que compran las personas adultas mayores, aparatos para hacer ejercicio, cremas, cirugías para conservar la juventud, eliminar las arrugas. Entonces va cambiando. Empresas que están dirigidas más al mercado de personas adolescentes, preadolescentes o niños, pues va a cambiar. Entonces son oportunidades y amenazas. De tal manera que las empresas se tienen que adecuar a esas tendencias que están ocurriendo, pues en la sociedad, en la cultura, en la demografía, en el ambiente. La esperanza de vida pues también cambia. Hoy tenemos acceso a mejores servicios de salud, hay mejores medicamentos, las personas se preocupan más por su salud. Entonces, poco a poco va aumentando la esperanza de vida en nuestro país. Debido a que dentro de unos 30 años, la mayor parte de la población van a ser adultos, pues esto van a requerir ciertos servicios que están destinados a este tipo de personas, que serían, por ejemplo, servicios médicos, cada vez más especialistas en la salud que atiendan a personas adultas mayores. También van a requerirse lugares o centros de diversión para este tipo de personas, adultos mayores. También van a crecer los cuidados que se requieren para este tipo de personas, como casas hogar para adultos o casas para personas que requieren una atención, que en su casa requieren pues un cuidado porque ya son personas que no se pueden valer por sí mismos. Entonces pues ahí están las variables. También se las resume, una buena lista la pone el autor ahí en la página 69. Tasas de natalidad, número de grupos de interés, número de matrimonios, número de divorcios, ubicación de los negocios minoristas, estilos de vida, actitudes hacia las carreras, número de feligreses, programas sociales. También la composición de la familia cambia. De la familia convencional o tradicional, papá, mamá y los hijos, pues empieza a cambiar esta estructura. Quizá ahora hay mayor número de hogares donde solamente hay un jefe de familia, un papá o una mamá, o donde las personas, ahora cada vez hay mayor número de personas que no se casan, que mantienen una vida de solteros o que adoptan
un hijo o una hija. Entonces eso también pues va cambiando con el paso del tiempo. Bueno, eso sería con respecto a las cuestiones sociales, culturales, demográficas y ambientales, que define pues las oportunidades o amenazas para cierto tipo de empresas. También el ingreso de las familias tiene que ver con esto también. Bueno, cuáles son las características demográficas, como los que mencionamos: esperanza de vida, estatus social, estatus económico. Hay países que están elevando su nivel socioeconómico, se convierten en oportunidades muy lucrativas para empresas que puedan vender en esos países donde un mayor número de familias tiene mayor poder de compra. Igual ocurre lo contrario para bienes que son productos muy básicos. Entonces, repito, es nomás identificar pues esas características, si algunas de ellas entran como oportunidades o amenazas. Bueno, las siguientes son fuerzas, la número 3, fuerzas políticas, gubernamentales y legales, que tiene que ver pues básicamente con el gobierno. Fuerzas políticas, gubernamentales y legales. Las decisiones de un gobierno afectan directamente a las empresas, y algunas de estas decisiones pues se convierten en verdaderas oportunidades o amenazas para una empresa. Así que pues se tiene que analizar las condiciones de la política de una región, de un país, para identificar cuáles de ellas pueden ser amenazas u oportunidades. Algunas que yo voy a mencionar aquí, aplicadas a nuestro país, en el caso de México. Por ejemplo, este nuevo gobierno actual, cuando entró en el año 2019, canceló la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el famoso Naim, nuevo aeropuerto internacional de México. Es una inversión que ya se había iniciado en la administración pasada, pero que la administración actual consideraba que tenía un gran número de irregularidades y de corrupción, además de que afectaba un impacto ambiental. El caso es que se canceló. Esta fue una inversión, era un megaproyecto. No es una inversión que se realiza en un año, es una inversión que puede tomar 3, 4, 5 años para su realización. El propósito de este nuevo aeropuerto pues era mejorar nuestra estructura logística como país para el movimiento de mercancías y de personas, de pasajeros, para reducir los tiempos en que un avión aterriza y despega, y mejorar pues el congestionamiento que representa actualmente nuestros aeropuertos, que fueron rebasados pues por el tráfico aéreo. Una cancelación de este tipo ahuyentó la inversión, de tal manera que en el año 2019 nuestra inversión aquí en México se desplomó. El empresario ve esto como una amenaza. El temor de invertir en un país donde el gobierno puede tomar una decisión y cancelar esa obra. Eso da temor a los inversionistas y ahuyenta la inversión. Para el mismo año 2019 está el otro caso de la cancelación de la cervecería en Mexicali. También un megaproyecto que ya tenía un avance muy importante, pero que igual el gobierno consideró que la autorización y la creación para llevar a cabo esta inversión tenía muchas irregularidades y que estaba basado pues en un tráfico de influencias y había corrupción. De tal manera que se hizo un análisis, una consulta, y finalmente se cancela esa inversión que ya estaba en marcha, igual que esta. Es la cervecera
que se estaba realizando en Mexicali, en Baja California. Esas dos cancelaciones de proyectos de inversión tan importantes da un mensaje a los inversionistas que da temor invertir en un país que pueda llevar a un momento dado a cancelar una inversión que ya empezó. No digamos que se le va a autorizar, sino que se cancela una inversión que ya está en marcha. Toda esa inversión que se realizó en el aeropuerto, como la cervecera en Mexicali, creo que era Constellation Brands, pues ahí está, ahí se quedó. Fue un desperdicio. Toda esa inversión que ya se comenzó, pues quedó tirado en la basura. De tal manera que por esa razón la inversión aquí en México se desplomó. No estamos hablando de la pandemia, ¿no? La pandemia vino a ser como el clavo que selló el ataúd de la inversión. El problema proviene del año 2019. Entonces son políticas que establece el gobierno y que pueden tener un impacto muy fuerte en las empresas. Otras pues tienen que ver, digamos, con el nuevo tratado que firmamos aquí en nuestro país, el TEMEX, que puede alentar a la inversión. Contrario a lo que ocurrió aquí, esto puede permitir fortalecer los lazos entre los países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, para establecer reglas claras en el comercio exterior. Y eso puede impulsar la inversión, la generación de empleos y la producción nacional. Entonces, esta es una buena noticia, ¿no? Esto puede traer más inversión, un mayor incremento en nuestras exportaciones, y eso beneficia al país. También a veces los gobiernos pueden implementar políticas proteccionistas, de tal manera que diga, compre solo en México, no compre productos extranjeros. ¿Cuál es su objetivo? Pues reactivar la economía nacional. Pero si nosotros dejamos de comprar productos extranjeros para comprar productos nacionales, pues ocurre lo mismo en Estados Unidos o en otro país. Estados Unidos puede tener el mismo lema, decirle al norteamericano, compre solo productos hechos en Estados Unidos, en Norteamérica. No compre productos extranjeros para generar empleos en nuestro país. El beneficio del comercio internacional pues es que intercambiamos, ¿sí? Así como nosotros nos beneficiamos de que un extranjero, un norteamericano, un brasileño, un francés venga a nuestro país porque genera divisas, consumo en nuestro país, pues también nosotros al viajar a un país extranjero pues beneficiamos a ese país. El comercio exterior es bilateral, no es unilateral. Te compro a cambio de que tú también me compres. Entonces actúa en ambos sentidos. El otro factor dentro de este es el sindicalismo. El sindicato puede adquirir una fuerza muy importante protegido por el gobierno. O sea, el gobierno permite pues que haya una representación de los trabajadores, un sindicato, y establece leyes específicas de cómo operar el sindicato dentro de la empresa. Así que en ciertos casos pues puede convertirse en una oportunidad o en una amenaza, cuando un sindicato puede tener demasiada fuerza y establecer ciertas restricciones para las empresas, que también en algunos casos las empresas pueden huir de ciertos lugares o regiones donde el sindicalismo resulta nocivo. Hay constantes huelgas, demasiadas demandas, de tal manera que no se permite una relación sana entre el obrero y el patrón. Entonces es un factor político pues también que tiene un impacto dentro de la empresa, ¿no? Bueno, y el siguiente son fuerzas tecnológicas. Creo que me faltó mencionar al principio, ¿no? Una disculpa, pero son fuerzas tecnológicas, creo que no la puse al principio, y la última son fuerzas competitivas. Bueno, no me acuerdo si la anoté o no la anoté, pero serían esas que estamos viendo, ¿no? Los factores externos, ¿sí?, que pueden influir la economía, las fuerzas sociales, culturales, demográficas, fuerzas tecnológicas, y la última que vamos a ver son las fuerzas
competitivas. Muchas de estas fuerzas que menciona el autor realmente son de este libro, ¿sí?, que se llama Estrategia Competitiva. Este autor, Michael Porter, es uno de los académicos intelectuales más reconocidos en este área de la administración estratégica. Así que estas que estamos viendo tienen su relación con este autor. Quizá en alguna unidad más adelante les deje algún material de este libro para que ustedes hagan ahí un análisis, tal vez un ensayo, ¿no? Fuerzas tecnológicas. Bueno, vamos a comenzar haciendo una aclaración. Hay empresas que se ven fuertemente afectadas o influidas por la tecnología y otras empresas no tanto, de tal manera que tendríamos que ver el tipo de empresa para determinar qué tan susceptible es a los avances tecnológicos. Habrá empresas que sí lo son, que esas nuevas tecnologías pues van modificando la forma de operar la empresa o la forma en que realizan sus procesos de comercialización, mientras que otras empresas prácticamente la tecnología no les afecta tanto. Para poner un ejemplo, quizá un negocio que vende ropa, como una boutique que vende cierto tipo de ropa, quizá no esté tan influida por la tecnología. Tal vez un restaurante pequeño, mediano, digamos, como un restaurante que venda hamburguesas, no está tan influido por la tecnología. Es decir, la hamburguesa es la misma, pues. Sí va a tener la tecnología que le permita a la empresa pues hacer los pedidos a los proveedores en forma electrónica, llevar un control de las ventas, de los inventarios, que le permita sincronizar mejor pues los suministros con respecto a las ventas que está realizando. Pero en sí el producto no se ve modificado tanto por la tecnología. Sí puede tener una influencia, pero no, digamos, es crucial. Mientras que para algunas empresas, pues sí lo es. El que vamos a mencionar aquí, pues es el Internet. Que ahí, definitivamente, sin importar quizá el tamaño de la empresa o qué tanto afecta la tecnología a esa empresa, el Internet, pues ha tenido un impacto en cualquier tipo de empresa, que ha modificado nuestros hábitos de consumo, de tal manera que las compras online cada vez son más populares. El Internet es de mejor calidad, de banda ancha, hay un mayor número de acceso a una buena conexión a Internet. Las familias y las personas ahora disponen de dispositivos móviles o sus computadoras que tienen a un acceso o se pueden conectar a una red. Son más seguros las transacciones que se realizan a través de Internet. Y eso ha modificado en buena parte la forma en que las empresas tanto realizan el suministro de sus materiales componentes como la forma en que venden, y que pueden representar pues oportunidades o amenazas para la empresa. De tal manera que hoy pues es común, digamos, un ejemplo, yo voy a ir a un viaje, vamos a suponer, quiero ir a Los Ángeles, o aquí en México quiero ir a la Riviera Maya, a Cancún. Entonces ahora fácilmente el Internet pone a disposición un sinnúmero de ofertas de la cual yo puedo escoger. Entonces basta con que entre pues a una página como despegar.com o booking.com o una infinidad de páginas que ofrecen reservaciones de hoteles, de vuelos, también de autos, que me ofrecen los paseos que puede realizar en ese lugar. Entonces yo pongo, bueno, entro a despegar.com y bueno, pongo ahí mi destino, pongo las fechas, cuántos días voy a estar, cuántas personas, si quiero hacer la reservación solo en hotel o también el vuelo, o si quiero rentar un auto en aquel lugar. Y entonces se me despliega un sinnúmero de ofertas que yo puedo escoger. Entonces ahora hay quizá 20, 30, 50 empresas que están compitiendo ahí como un escaparate. Puedo ver los hoteles, qué es lo que ofrecen,
cuál es el costo, cuáles son los precios. Puedo ver todas las líneas aéreas, los vuelos, las tarifas, las escalas que realizan. Entonces ahora el consumidor de hecho se vuelve mucho más selectivo porque tiene dónde más escoger. Ya la empresa ahora está compitiendo con otras muchas empresas al ofrecer su producto o servicio. De tal manera que el Internet ha hecho posible tener que el consumidor tenga una mayor información, y al tener una mayor información puede escoger pues de una gama de bienes y servicios, y eso, repito, lo vuelve más selectivo. Así que el Internet definitivamente pues ha cambiado nuestras formas de compra. Las empresas pues no pueden soslayar cómo la tecnología lo puede afectar. Quizá muchas empresas básicamente están orientadas pues a su producto, la calidad del producto, la participación en el mercado, la generación de utilidades, el margen de utilidad, pero no se puede pasar por alto esto. La tecnología impacte poco o mucho, no lo podemos obviar, sino que la empresa debe tomar en cuenta ese factor, específicamente pues el Internet, porque cada vez las empresas están utilizando el Internet como un canal de competencia o una forma de venta. Bueno, y la última que vamos a ver, fuerzas competitivas. Con esto terminaríamos esta primera clase. Fuerzas competitivas. Bueno, es la identificación de quiénes son mis competidores. Son fuerzas externas, o sea que están fuera de la empresa. La empresa tiene que identificar quiénes son sus rivales, identificar qué producto ofrecen. Recuerden que la esencia de la administración estratégica, es obtener una ventaja competitiva. Recordando lo que vimos en la unidad pasada, en las unidades pasadas, que fue el material del primer examen, una ventaja competitiva, en palabras muy simples, es aquella cosa que puede ofrecer una empresa que las demás empresas competidoras no lo ofrecen. Puede ser una característica del producto que lo hace diferente, puede ser el precio, puede ser el lugar donde se encuentra la empresa, puede ser el canal como comercializa la empresa. Es decir, algo que le da una ventaja con respecto a sus competidores, y eso le llamamos ventaja competitiva. Así que las empresas básicamente tienen que generar, desarrollar y conservar esa ventaja competitiva. Entonces, las fuerzas competitivas no es otra cosa pues que hacer una auditoría a las empresas rivales pues para conocer cuáles son las ventajas de esas empresas, cuáles son las oportunidades y debilidades de esas empresas. Esas oportunidades o debilidades de mis competidores pueden representar para mí como empresa pues oportunidades o amenazas. Son que serían los factores externos, es decir, cuáles pueden ser oportunidades o amenazas, dependiendo de las fortalezas o debilidades de las demás empresas. Entonces, una debilidad de mi competidor puede convertirse para mi empresa en una oportunidad, así de simple. Y la fortaleza que tiene quizá mi competidor, pues se puede convertir para mí en una amenaza, en un factor externo. El autor también coloca ahí en una tabla pues las fuerzas competitivas, que son las que mencionaba ahorita del autor Estrategia Competitiva de Michael Porter. Una es, viene ahí en la página 76, las 5 fuerzas: rivalidad entre las empresas competidoras, desarrollo potencial de productos sustitutos, negociación con los proveedores, negociación con los consumidores
y entrada potencial de nuevos competidores. Estas cinco fuerzas las resumimos así en forma muy sencilla. Si hay barreras para que otros competidores ingresen al mercado. Ahora, ¿cuáles son las características del producto de mi competidor? Si es un producto sustituto. ¿Qué también un cliente puede sustituir mi producto por el producto de un competidor? Pues a veces colocar un producto altamente diferenciado que tenga una ventaja competitiva puede permitir hacer una competencia pues al competidor, a la empresa que es rival. Así que pues se tiene que identificar esas debilidades o fortalezas del competidor. Se puede decir muy fácil, pero en la práctica no lo es tanto. Sin embargo, pues hay muchos casos donde las empresas pueden encontrar una debilidad en su competidor que le permite a la empresa desarrollar pues una fortaleza en este factor externo. Por ejemplo, aquí en nuestra región, hablando aquí del estado de Sonora, tenemos a los grandes supermercados como Ley, Soriana, Walmart. Sin embargo, en forma local, los inversionistas locales pueden encontrar quizá algo que estas grandes cadenas no están ofreciendo y pueden obtener una ventaja competitiva. Voy a referirme específicamente al caso del Súper del Norte, una empresa que empieza a crecer y se expande rápidamente. De hecho, está catalogada dentro de las empresas que mayor expansión han tenido en los últimos 2 años. Entonces, no compiten directamente con Walmart, o sea, no ofrecen todo lo que la tienda Walmart o tienda Ley ofrecen, pero se enfocaron quizá en una ventaja competitiva que les permite competir con estos gigantes que son cadenas tanto a nivel nacional como internacional, de tal manera que logran captar ese público o un segmento del mercado. Así que hacer un análisis, pues sí puede identificar alguna ventaja que le permita a la empresa local competir con las grandes cadenas internacionales. Ahí viene en la página 72 7 características que describen a las compañías más competitivas. Les importa mucho la participación del mercado. Comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando. No les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Conocen la importancia de la innovación. Están conscientes de las adquisiciones, que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Es decir, pueden hacer alianzas. La gente hace la diferencia. La calidad no tiene sustituto. Así que, pues, hay que hacer una serie de preguntas sobre los competidores. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de esos competidores? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son los objetivos? Y poder identificarlos pues, para hacer un análisis de ellos. Bueno, la última parte que vamos a ver de esta que se llaman fuerzas competitivas es lo que le llaman inteligencia competitiva. Inteligencia competitiva. De acuerdo con la definición, la inteligencia competitiva es un proceso sistemático y ético para recabar y analizar información sobre las actividades y tendencias empresariales generales de la competencia, con el propósito de promover los objetivos de una compañía. Entonces le llaman así, abreviado I.O. Inteligencia competitiva. Perdón, IC. Inteligencia competitiva.
Bueno, ¿cómo conocer a los rivales? Estamos aquí, ¿no? En fuerzas competitivas. Bueno, esta es una estrategia, inteligencia competitiva. Es tener un proceso, dice, sistemático y ético para conocer al competidor, conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo ha logrado tener éxito. Hay una aclaración: inteligencia competitiva no es hacer trampa, no consiste en un espionaje, no consiste en establecer un espía, hacer una intervención telefónica, sobornar a un funcionario, un ejecutivo de una empresa para que nos venda información. No, dice, es un proceso sistemático y ético, y se puede realizar sin necesidad de realizar trampa. La forma más sencilla es contratar a los empleados del competidor, lo cual es totalmente legal. Aunque muchos ejecutivos de alto nivel firman una carta de confidencialidad, es decir, que no van a ofrecer información confidencial de la empresa a otros, el hecho de contratar a un personal de la competencia nos va a permitir conocer cómo pueden trabajar para tener más éxito. Y esto es muy común. Y no es hacer trampa, es totalmente legal y es ético. De tal manera que es común que entre las empresas, de repente, pues un director general de una empresa renuncia para pasarse a la empresa rival, a la empresa competidora. No va a revelar información confidencial, pero sí puede decir cuáles son las estrategias que han logrado llevar al éxito a la empresa rival. Entonces, eso le llaman, pues, inteligencia competitiva. Contratar a los empleados del competidor, y te repito, no representa nada ilegal. No es ni soborno, ni intervenir líneas telefónicas, ni establecer un sistema de espionaje. Simplemente contratando personal de otras empresas, ofreciéndole quizá unas mejores condiciones laborales, mejores ingresos. Podemos contratar a esas personas que han sido personas de mucho éxito en la administración. Menciona que son 3 objetivos de la inteligencia competitiva: ofrecer una comprensión general de la industria y la compañía, identificar las áreas de vulnerabilidad de los competidores y evaluar el impacto que pudieran tener sobre estas las acciones estratégicas que se quiere implementar. Y número 3, identificar los movimientos que pudiera realizar un competidor con el resultado potencial de poner en peligro la posición de una compañía en particular. Entonces, esos serían los objetivos de la inteligencia competitiva. Y pues vienen ahí las relaciones que hay, por ejemplo, en márgenes de utilidad, pero eso no lo vamos a, al menos no sé si material de examen. En la página 77, en la tabla 3.9, ahí viene una lista, que son las condiciones que provocan una alta rivalidad entre compañías competidoras. Una es el número elevado de competidores. Entre más empresas estén dentro del mismo mercado, se eleva el nivel de competencia. La semejanza en el tamaño de las compañías competidoras. Similitud en la capacidad de las compañías competidoras. Reducción de la demanda de los productos de la industria. Bueno, enumera un total de 15 condiciones que fomentan una rivalidad entre las empresas. Así que dependiendo de la intensidad de la rivalidad de las empresas, pues aumenta en función del número de competidores. Con respecto al producto, qué tan diferenciado está, o sea, qué tan diferente es mi producto con respecto a los productos de los demás competidores, etcétera, ¿no? Y la entrada de nuevos competidores, que puede también representar una amenaza para las empresas. Entonces, conocer cuáles son las tendencias del mercado. Algunos ejemplos: la entrada de Uber en el servicio de taxi. Entonces, es una empresa diferente, que está basada en una aplicación. Otro sería, por ejemplo, el dominio que tuvo Domino's Pizza y Pizza Hut en el mercado de pizzas.
que entra un competidor como Little Caesar y se convierte en un importante competidor. Está teniendo una ventaja competitiva que no ofrecen las demás empresas. Entonces, cómo se comporta, cuáles son las tendencias, cómo aparecen nuevos competidores, pues es muy importante. De hecho, esta última empresa pues le tumbó un mercado muy importante a las pizzas tradicionales que se compraban pues en Domino's, en Pizza Hut, o aquí en el mercado local, un negocio que tuvo mucho éxito que era la Fábula Pizza. Pero entran estas empresas, no se tomen en cuenta las condiciones y esa amenaza pues se convierte en una catástrofe al grado que lleva a una empresa a desaparecer del mercado. Entonces no podemos subestimar pues el hecho de conocer a los competidores, quiénes están dentro del mercado, cuáles son sus tendencias, la forma en que ofrecen su producto. Lo mismo ocurre en las líneas aéreas. Hay líneas aéreas tradicionales, tanto a nivel mundial como aquí a nivel local en nuestro país, que aparecen líneas aéreas económicas de precio bajo. Y esa es su ventaja competitiva, que para algunos pasajeros prefieren un precio bajo a ciertas condiciones de comodidad y tumba un mercado muy importante a otras empresas, y que de hecho ha llevado tanto a compañías, líneas aéreas a nivel mundial como a nivel nacional, pues a la bancarrota. No previeron la aparición de estas nuevas compañías y se fueron a la quiebra. Hoy muchas empresas, en caso de líneas aéreas, están en su mercado, pero están ofreciendo también líneas aéreas de bajo costo. Están segmentando su mercado. Bueno, se está aprendiendo la lección. O sea, no subestimes a tu competencia, a tus rivales, que pueden ofrecer algo que tal vez tú en ese momento no lo estás tomando en cuenta y que pueden convertirse pues en una amenaza. También depende pues de los proveedores, de los consumidores, la capacidad que tienen los competidores, los proveedores y los consumidores. Entran dentro de esto, fuerzas competitivas. Hay consumidores que compran en volúmenes muy grandes, entonces también se puede convertir en una fortaleza o en una amenaza. O quiénes son los proveedores dentro de la cadena de suministro. Entonces hay empresas que operan dentro de una cadena que están recibiendo de su proveedor y ellos a su vez están entregando su producto al siguiente cliente. Es una larga cadena de empresas que participan pues en la elaboración de un producto final. Entonces esa relación que se tiene tanto con el proveedor como con el consumidor y la capacidad que se tiene pues para negociar condiciones, ya sea de precio, condiciones de entrega, las características del producto. Bueno, estas serían las fuerzas. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer una métrica que nos permita determinar qué también la empresa está aprovechando sus fortalezas y minimizando las amenazas. Otra forma de obtener información son a través de fuentes de información externa. Aquí en nuestro país pues está el INEGI. El INEGI recaba información de la población y también recaba información de carácter económico. Mucha de esta información está libre, la puede consultar cualquier persona. Otra información más especializada, el INEGI la recaba esa información y la vende. La ventaja del INEGI pues es una institución gubernamental a nivel nacional, de tal manera que levanta la información en toda la República, de varios factores, número de competidores, productos que venden, dónde están localizados. Entonces esa información puede ser muy útil para la empresa y poder analizar a sus rivales o sus competidores. Así que es una fuente muy fidedigna y que se tiene fácil acceso pues, para tener esa información. Otra información externa pues, sería a través de algunas empresas especializadas que recaban información, a través de revistas o base de datos.
Desafortunadamente, muchas empresas obviamente no comparten información confidencial, información que consideran ellos que puede ser de peligro, que esa información la sepa su competidor. Así que a veces no podemos tener toda la información que deseáramos sobre las empresas competidoras o empresas rivales. Pero sí hay información disponible, ya sea, repito, a través de instituciones gubernamentales, aquí en nuestro país como el INEGI, o de algunas instituciones particulares que recaban información y tienen una base de datos que nos puede dar pues alguna información útil para analizar a la competencia. Y con base a ello pues se puede hacer un pronóstico sobre las tendencias. Básicamente toda esta información de las fuerzas competitivas nos llevaría a hacer un pronóstico. Un pronóstico pues sería básicamente eso: prever lo que va a ocurrir en el futuro a través de una tendencia, de datos que se recabaron, y en base a esos datos históricos poder hacer una proyección en el futuro. Cabe hacer la aclaración que un pronóstico es un pronóstico. El asunto sería comparar los datos reales que se están levantando con respecto a lo que se pronosticó, para comparar qué tan acertado fue el pronóstico, o si hay que modificarlo. Obviamente los datos históricos no se repiten o se replican exactamente en el futuro, claro que no. Pero mucha información histórica puede ser muy útil para saber más o menos cuáles son las tendencias y hacer un pronóstico. De tal manera que los pronósticos son realmente útiles. De hecho, todas las personas hacemos algún tipo de proyección. Desde el padre de familia que está determinando en dónde va a inscribir a sus niños en la escuela. Igual el alumno universitario pues que está decidiendo en qué universidad va a estudiar. Está haciendo una proyección de su futuro. ¿Qué carrera va a estudiar? ¿A qué se va a dedicar? El mismo alumno que está planeando cuántas materias se va a inscribir. Bueno, ese es un pronóstico, es algún tipo de proyección. Así que las herramientas del pronóstico pues se pueden clasificar en aquellas que son cuantitativas y las que son cualitativas. Cuantitativas son números, ¿sí? Cualitativas son más de carácter de una opinión, suelen ser más subjetivas, pero son igualmente útiles. El asunto es, bueno, aquella información que está disponible, utilizarla para hacer una previsión de lo que se espera en el futuro, ya sea a corto o mediano plazo. Y dentro de los pronósticos pues se utilizan los escenarios, lo cual es muy útil. Bueno, ¿qué es lo que se espera del futuro? Normalmente se utilizan 3 escenarios, ¿no? Un escenario pesimista, el escenario más probable, el escenario optimista. Entonces, normalmente un pronóstico debiera tener una proyección basada en 3 posibles escenarios. Aplicándolo aquí a la situación actual que estamos llevando de la pandemia, pues sería así. Cuando se pronosticó cómo se iba a comportar la pandemia, pues se establecieron escenarios. ¿Cuál sería el pesimista? O sea, el peor de los casos. El número de contagiados, el número de muertos. ¿Cuál sería el escenario optimista? ¿Y cuál sería el más probable? Eso le permite a la empresa pues, poder establecer 3 posibles escenarios y asignarle una probabilidad de ocurrencia, de tal manera que la empresa pues, tenga ya más información de las decisiones que va a tomar con respecto al futuro, ¿no? Bueno, muy bien, esta sería la primera clase de la unidad número 3. En la siguiente clase vamos a ver métricas que se utilizan para poder evaluar las fortalezas y las amenazas de una empresa. Bueno, por lo pronto, pues este fue la primera clase. Gracias por su atención. Recuerden, cualquier duda lo pueden mandar a mi correo o llamarme por teléfono. Por esto ya pueden realizar su primera tarea, contestar las preguntas.
Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima videoclase.